¿Cómo están? Bienvenidos a la actividad de matemática y el tema que vamos a desarrollar el día de hoy es Somos lo que comemos. El propósito de esta actividad es proponer una dieta balanceada y económica para la familia y la explicarás usando tus conocimientos matemáticos. ¿Qué debes lograr al desarrollar esta actividad? Número 1, comparar con fracciones la cantidad de carbohidratos, proteínas y verduras que se consume en un plato de comida. Número 2, realizar una propuesta de dieta balanceada y económica haciendo equivalencias. 3. Justificar tu propuesta usando comparaciones con fracciones y equivalencias. Empezamos la actividad leyendo esta situación. Raquel le comentó a su maestra que su mamá iba a suspender la cena en su familia, ya que las actividades físicas que venían practicando desde hace 2 meses no habían dado buenos resultados hasta el momento. Su maestra le dijo: Raquel, conversa con tu mamá y tu familia. No se trata de no comer, sino de balancear las porciones y medirlas. Recuerda también beber mucha agua, dormir bien y seguir practicando tus ejercicios físicos. Raquel comentó a su familia lo que su maestra le había aconsejado y habló sobre el plato balanceado. Cuando Raquel le contó a su mamá lo que la maestra le había mencionado, su mamá dijo: eso de balancear la comida es complicado, además sale muy caro. ¿Tú qué crees? ¿Habrá platillos más económicos y balanceados que podemos recomendarle a la familia Mamani? Pues sí. Hay un recetario que pertenece al Ministerio de Educación y que tú también lo puedes utilizar en casa. Este recetario tiene como título Diversidad biológica andina para una alimentación saludable rica en hierro. Te voy a dejar el link de este recetario para que tú puedas ver y ahí te dan varias opciones de platos balanceados. A partir de esa situación que hemos contado, donde la mamá de Raquel no sabe cómo balancear su plato y que salga económico, surge el primer reto: ¿cómo orientar a la familia Mamani para que balancee las porciones en su plato de comida del almuerzo? Y para eso vas a usar una tabla de equivalencias. Esta tabla de equivalencias tiene los alimentos en carbohidratos, proteínas y verduras, su equivalencia en tazas, en gramos y en cucharón. Para poder recomendarle, vamos a usar esta tabla de equivalencias. Algo que debes tener presente es que una persona debe consumir en el almuerzo aproximadamente 500 gramos de alimentos en total, ya sea las verduras más las proteínas y los carbohidratos deben sumar 500 gramos. Eso es un plato balanceado. Luego nos dice: observa la tabla de equivalencias, la que hace un momento hemos presentado, y determina el plato económico y balanceado para servirse en el almuerzo. Recuerda, lo que hoy día vamos a hacer es con respecto a lo que debe preparar la familia Mamani en el almuerzo. Observa el cuadro y recuerda, nos está pidiendo que observemos este cuadro y vamos a recordar las porciones aproximadas del plato saludable. ¿Recuerdas? En sesiones anteriores hemos visto las porciones de un plato saludable. ¿Recuerdas? Sí, ¿verdad?
era un cuarto de carbohidratos, un cuarto de proteínas y un medio de verduras. A partir de esto, y con este cuadro, vamos a ayudarle o recomendarle cómo podría ser su plato balanceado. Algo que también debemos recordar es que un plato balanceado equivale a 500 gramos, ¿no? Esos 500 gramos tiene que estar repartido en carbohidratos, proteínas y verduras. Luego nos pide hacer dos actividades acá. La primera, ¿con cuántas tazas completas o fracción de ellas balancearías y completarías los gramos que le falta al plato saludable para servirse en el almuerzo? Explica tu procedimiento. ¿Por qué nos está diciendo que con cuántas tazas completaríamos o balancearíamos esta propuesta? Porque si nos damos cuenta, aquí de carbohidratos está 100 gramos, de verduras 200 gramos. ¿Qué quiere decir? Hay 300 gramos, falta para los 500. Falta agregar y eso es lo que te pide. ¿Cuántas tazas o a cuántas tazas equivale lo que falta agregar? Ahora, no solamente te está pidiendo en base a tazas. En la B te pide en base a cucharones. Lo que falta para los 500, ¿no?, que debe estar también quizás repartida, es la que tenemos que mencionar en base a cucharones y en base a tazas. Pero antes de resolver este problema, vamos a ver otro para poder orientarnos cómo podemos resolver. Hay que tener presente entonces, hay que dejarlo pendiente y vamos a ver otro problema y así poder orientarnos. Veamos un ejemplo para poder resolver eso que hemos dejado pendiente. Y observa este cuadro y lee la propuesta de otro plato saludable. Esta propuesta tiene los mismos ingredientes, pero han completado ya las proteínas. Recuerda que todo debe ser 500 gramos. Aquí hay 100, en sangrecita ya le han puesto 100, en el otro no teníamos que completar, aquí 200. En total son 400. ¿Cuánto falta o cuántos gramos se necesita para llegar a 500? Eso está sencillo, ¿verdad? ¿Cuánto? 100. Aquí iría entonces 100 gramos. La otra pregunta es, ¿dónde aumentarías la cantidad que hace falta y en qué cantidades? Explica por qué le agregarías esos alimentos. Esos 100 que falta, ¿dónde le agregamos? ¿Podríamos agregar por agregar? Recuerda que el plato balanceado de carbohidratos es un cuarto, proteínas un cuarto y un medio de verduras. No podríamos pasar de eso, así que no podemos agregar por agregar para que llegue a 100. Mira lo que vamos a hacer. Recuerda que el plato servido vale 500 gramos de comida balanceada para un almuerzo. Eso hay que tenerlo claro. Todo vale 500. ¿Cuánto representará en gramos cada parte? Si acá es un medio y quiero poner en gramos, ¿cuánto tendría que poner? Igual acá, un cuarto. En gramos, ¿cuánto equivale? La sumatoria de lo que yo pongo sería 500. Por ejemplo, en carbohidratos han puesto 100. Si yo pongo acá 100, en proteínas 100 y acá 200, sería 400. Falta, ¿verdad? Los 100 gramos. Ahora, ¿cómo lo reparto? Mira lo que vamos a hacer. Vas a coger una hoja, ahí está, la cual va a representar los 500. Imagínate que la hoja vale los 500.
Lo vas a doblar por la mitad. ¿Cuánto representará cada mitad? Si todo vale 500 y lo doblamos por la mitad, ¿cuánto valdrá? 250, ¿verdad? Mitad, mitad, 250. Ya hemos doblado por la mitad y ahora nos pide que vuelvas a doblar por la mitad, es decir, de esta manera. ¿Cuánto representará ahora cada partecita? Si era 250 y lo hemos dividido por la mitad, sería 125 para cada uno. Y si nos dicen aquí, completa las cantidades que encontraste en el plato. Aquí en este plato vamos a completar. Mira, acá tenemos 4 partes. Aquí, si lo dividimos también en 4 partes, el carbohidrato, ¿cuánto será? 125. Proteínas, igual 125. Aquí era 2 partes, pero al final se convierte en 1. Sería 125, otro 125, y si lo unimos sería 250. ¿Cómo quedaría el plato entonces? Veamos, aquí 125, en el otro también 125, y esto la sumatoria, ¿verdad? 250. De esta manera tiene que estar repartido. Las verduras 250, carbohidratos 125 y proteínas 125. Ya tenemos el plato balanceado en base a gramos. Ahora vamos a contestar la pregunta que nos habían hecho. ¿Dónde aumentaríamos? Recuerda que lo que faltaba era 100 gramos. Estos 100 gramos tienen que estar repartidos en carbohidratos, proteínas y verduras según lo que falta. En carbohidratos debe ser 125. Aquí hay 100, entonces ¿cuánto falta? 25, ¿verdad? En proteínas igual 125, aquí hay 100. Quiere decir que falta 25. En verduras debe ser 250. Y hay 200. Falta 50, ¿verdad? Ahora, tú puedes agregar quizás un poco de brócoli, un poco de pepino, palta o solo uno de ellos. Tú elige de manera libre. En mi caso voy a agregar esos 50 más de brócoli, lo que falta. Ahora sí vamos a poder responder estas 2 preguntas. ¿Recuerdas que no sabíamos cuánto agregar en cada uno porque no podíamos agregar por agregar? Pero ya sabemos cuánto debe ir de cada porción en base a gramos. En carbohidratos era 125, aquí hay 100, así que falta agregar 25 gramos. En proteínas no habían puesto nada, pero ahora ya sabemos que es 125. Quiere decir que falta agregar los 125 gramos. En verduras falta agregar 50 gramos. A partir de eso ya podemos responder cuánto equivale en tazas. Veamos entonces o vamos a responder esta primera pregunta. Ahora vamos a empezar con la primera pregunta que nos pedían: ¿con cuántas tazas completas o fracción de ellas balancearías y completarías? Es decir, ¿a cuánto equivale 25 gramos, 125 gramos y los 50 gramos que tenemos que agregar? ¿Con cuánto? Dice, ¿con cuántas tazas o fracción de la taza tendríamos que agregar? Esto es lo que falta. Empezamos primero con las papas cocidas. ¿Cuánto tendríamos que agregar pero en base a tazas? Recuerda que según la equivalencia, donde dice papas cocidas aquí, una taza
equivale a 100 gramos. Si yo lleno la taza, tengo ahí 100 gramos. Con eso vamos a trabajar. Y si tú tienes una hoja bond, dóblala por la mitad. ¿Cuánto tendrías aquí? Un medio, ¿no es cierto? Sería de la hoja, un medio. ¿Y eso a cuánto equivale? A 50, ¿verdad? ¿Por qué hemos puesto un medio? Hemos cogido, esto de acá sería 1, ¿no? 1 de las dos partes. Igual acá, 1, un pedazo de los dos que hay. A cada uno le corresponde 50, 50. Ahora, la misma hoja vamos a dividirlo por otra mitad más. Ya estaba mitad que ya hemos hallado y otra mitad. Ahora tenemos 4 partes. ¿Cuánto será cada partecita? Un cuarto, ¿verdad? ¿Y a cuánto equivale en gramos? En fracción es un cuarto y en gramos, si aquí todo era 50 y hemos dividido por la mitad, sería 25 para cada uno. Ahora sí, ya podemos saber lo que falta. Mira, acá tenemos 25 y aquí 25. Quiere decir que debemos agregar a esos 100 que ya estaba, nos falta agregar ¿cuánto de taza? ¿Uno lleno? No, ¿verdad? Porque nos falta 100. ¿Una media taza o un medio de taza? Tampoco, porque no falta 50, lo que falta es 25. Así que debemos agregar un cuarto de taza. Un cuarto de taza de papas cocidas. Ahora veamos en cuanto a la sangrecita. Recuerda que según las equivalencias, la sangrecita equivale a 80. Una taza es 80 gramos. Es diferente al otro, ¿no? En el otro era 100. Aquí es 80. Igual, vamos a hacer el mismo procedimiento. Aquí tenemos que agregar 125 porque no había nada. Pero vamos a ver cuánto es aquí. Igual, vamos a utilizar una hoja bond y lo dividimos por la mitad. ¿Cuánto tendremos? Un medio, ¿verdad? Que sería igual a 40. Aquí también un medio igual a 40. ¿Por qué 40? Porque este 80 hemos dividido mitad, mitad. Un medio, un medio. Luego, ya podemos hallar con eso. ¿Cuánto agregaremos? Recuerda que aquí hay 125. Exactamente no vamos a poder agregar 125. Vamos a hacer un aproximado a 120. ¿Ya? Porque esos 5 gramos no nos va a dejar trabajar bien en base a tazas. Así que vamos a aproximar a 120. Debo agregar entonces la sangrecita de pollo. Si es 120 con la que vamos a trabajar, ¿cuánto sería? En una taza hay 80, ¿verdad? Una taza 80. Para 120, ¿cuánto falta? 40, ¿verdad? Entonces sería una taza más un medio más. Así. Una taza, faltaría una taza, que son los 80, más los 40, que es un medio más. Una taza y un medio más. O una taza y media taza más, también podríamos decir. Otra forma de resolver sería así, o si queremos dar otra fracción. Recuerda que acá es 40, un medio, ¿no es cierto? Más otro 40 es otro medio. Vamos 80. 40 más 40. ¿Cuánto faltaría? Vamos 80, falta otros 40 más. Quiere decir un medio más. ¿Y eso a cuánto será igual? Tenemos fracciones homogéneas, arriba se suma. Y eso será igual a 3 medios. 1 más 1 más 1, 3. El medio se repite. Así se suman las fracciones homogéneas.
Quiere decir que podemos agregar, otra forma de decirlo sería 3 medios de sangrecita, ¿no? En base a las tazas. Tú ya eliges cómo lo quieres decir, así como está el primero o de esta manera. 3 medios de tazas. Y recuerda que hemos hecho en base a 120. Esos 5 gramos que falta, si lo hacíamos a una cantidad exacta, no nos iba a permitir trabajar bien. Por eso lo hemos redondeado a 120. Ya tienes entonces cuánto debes agregar. Puedes decirlo con esta primera opción o la segunda opción. Vale lo mismo. Ahora nos toca en base al brócoli. Recuerda que habíamos dicho que vamos a agregar 50 más de brócoli. Puede ser pepino o palta, pero en la equivalencia me permite hacer en base a brócoli. Así que vamos a agregar esos 50 de verdura, 50 de brócoli. Verduras, brócoli está aquí. ¿A cuánto equivale? Una taza. Una taza de brócoli es igual a 100 gramos. Así que vamos a trabajar con eso. Igual, un papel lo dividimos por la mitad y ya hemos hallado ahí. ¿Cuánto vale? Un medio, 50, un medio, 50. Hemos dividido por la mitad. Y con eso ya vamos a poder dar respuesta porque ya tenemos, mira, 50, 50 es lo que falta. ¿Cuánto agregaremos entonces? Ya tenemos esos 200 que no lo tenemos en cuenta. Solamente los 50 que falta agregar. ¿Y eso a cuánto equivale en una taza? A un medio o media taza, podríamos decir. Quiere decir que en las verduras debemos agregar para balancear un medio de taza o media taza. Bien, ya hemos resuelto entonces la primera pregunta. Ahí está lo que falta agregar de papa cocida, de sangrecita y de brócoli. Y la otra pregunta es ¿con cuántos cucharones o fracciones de esto? O sea, aquí hemos hallado en base a taza y aquí nos piden en base a cucharones. Para poder responder esta pregunta en base a cucharones, según la tabla, solamente nos dan de sangrecita, no nos dan de papas cocidas ni de verduras. Así que solamente vamos a tomar en cuenta lo de sangrecita cocida. Y según la equivalencia, un cucharón vale a 80 gramos de sangrecita. Como vamos a coger solamente 120, vamos a aproximar para que nos salga más exacto posible. Igual vamos a coger una hoja bond, dividimos por la mitad y era 80, sería 40, 40. Con eso ya podemos dar el resultado. ¿Cuánto falta agregar? ¿Cuánto faltaría? Un cucharón, que es 80, más 40, es decir, más un medio. También podemos decir un entero, un medio. Un entero representa al cucharón. Tenemos el reto 2. En el reto 2 nos pide cómo podemos orientarle a la familia Mamani para que calcule las porciones al momento de servir el almuerzo. Y el señor Pablo Mamani va a servir el almuerzo usando un cucharón. Y cada cucharón vale 80 gramos. Y nos pide a cuántos cucharones equivale cada porción servida en el plato propuesto. Sabemos que cada cucharón vale 80, ¿no es cierto? Y el plato propuesto es 250 de verduras, 125 de carbohidratos y 125 de proteínas. Para poder darle algunas orientaciones, vamos a hacer en base a proteínas, en base a la sangrecita. Nos piden acá hallar
cuánto aproximadamente de sangrecita. Y vamos a trabajar con 120 de sangrecita. ¿Cuántos cucharones debería servir el papá? Mira lo que hizo Raquel, cómo le ayudó. Un cucharón que vale 80, si yo le agrego una cantidad, me debe dar 120, ¿verdad? Esa cantidad que no conozco le voy a llamar A. Ahí está, 120. Un cucharón más, un poco más, sería 120. El cucharón vale 80, la cantidad desconocida, aún no sé, me debe dar 120. Este 80 más la desconocida, 120. Pero mira, tenemos que anular para que nos quede solo la A. Y para poder anular este 80, le quito 80 para que me vuelva 0. Y lo que le hago acá, le hago aquí también. Se va 0, 80 menos 80, 0. Me queda aquí la cantidad desconocida que será igual a 40. Esto que ha hecho Raquel se llama ecuación. Esto es una ecuación. A esta cantidad o el valor desconocido es lo que se halla mediante operaciones. Raquel ya sabe que debe agregar 80 más 40 gramos. Un cucharón más 40, pero no sabe esos 40 gramos a cuánto equivale en el cucharón, a cuánto de fracción. Así que agarró una hoja cuadriculada de 8 por 10, es decir, 80 cuadraditos, y pintó la mitad. 40 pintó. Pintó 40 porque era 40 gramos. Y 80 cuadraditos ella requería tener porque cada cucharón vale 80. Luego lo expresó en una fracción. ¿Cuánto equivale esto que ha pintado? Cogió 40 de los 80, ¿verdad? Sería 40 sobre 80. ¿Por qué lo expresó así? Porque pintó 40 de los 80 que había. Enseguida Raquel ya sabía la respuesta y le dijo: papá, debe servir un cucharón, que es el 80, y la mitad, ¿no? La mitad, es decir, un me. Si el papá de Raquel hubiera tomado la taza que equivale a 100 gramos, ¿cómo serviría las porciones? Ya no usa cucharón, sino la taza. ¿Cómo sería? A ver, vamos a trabajar la sangrecita en base a 125. Aquí vamos a trabajar en base a 125 porque nos pide exacta. Quiere decir que como que conviene usar la taza, ¿no? Una taza más una cantidad desconocida me debe dar 125. La taza vale 100, porque nos han dicho en base a 100. La cantidad desconocida más o igual a 120. Y vamos a hacer el mismo método que hicimos en la otra ecuación. Para anular este 100, le restamos 100 y lo mismo lo hacemos acá. Aquí se va 100 menos 100, 0, me queda la cantidad desconocida, hago la resta 125 menos 100 y sería 25. Ya sabemos que es una taza más 25 gramos más, pero la pregunta es ¿a cuánto equivale esos 25 en fracciones? Mira lo que hacemos. Ahora vamos a tener 100 cuadraditos, ¿ya? Esos 100 cuadraditos los vamos a dividir en 4 partes para saber cuánto equivale los 25. Recuerda eso, como es 25, vamos a pintar solo 25. ¿A cuánto equivale esta fracción? A un cuarto, ¿no? Porque los 100 gramos lo hemos dividido en 4 partes. Ya tenemos la respuesta. El papá de Raquel debe servir una taza, que es 100, ¿más cuánto? Más un cuarto, ¿no? Más un cuarto. Una taza más un cuarto.
Y aquí te piden una pregunta. ¿Qué le puedes proponer a la familia Mamani para que sirva de manera exacta los platillos? De manera exacta. ¿Con cuál le propones? ¿Con el cucharón o con la taza? ¿Con qué le recomiendas servir? Recuerda que cuando usamos cucharón en la sangrecita aproximamos a 120. No cogimos los 5 gramos, lo dejamos de lado. Cuando usamos la taza, sí cogimos los 125 gramos que corresponde. Entonces, ¿con cuál servirá exactamente lo que pide un plato balanceado? Luego te pide hacer tu propuesta. Así como acá tenemos una propuesta, tú también vas a hacer una propuesta para tu familia. Para hacer tu propuesta usarás esta misma tabla, pero los alimentos que debes poner trata de usar productos que hay en tu comunidad, pero utiliza la tabla de equivalencias que te hemos mencionado en un inicio. Ten en cuenta cómo se relacionan los carbohidratos, proteínas y verduras, y también debes tener en cuenta las porciones según cómo corresponde. 125 para carbohidratos, 125 para proteínas y 250 gramos para verduras, que tú lo vas a repartir. Brócoli, de repente, ¿qué otras verduras quieres agregar? Toma en cuenta también poner en tu propuesta cuánto de agua debes beber cada día. Luego vas a responder esta pregunta. ¿En qué otras actividades puedes utilizar las equivalencias? Finalmente, vas a evaluar tus procedimientos. Si has logrado, si estás en proceso o debes mejorar. Guarda todo lo que has trabajado en tu portafolio y nos vemos en la próxima actividad.